Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate donde vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el comportamiento económico del país en el 2018. También veremos qué nos espera para el 2019. Vamos a conversar con dos economistas de USADES. Inmediatamente los presento. Pedro Argumedo, analista del Departamento de Estudios Económicos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por invitarnos a presentar este informe de coyuntura. Y también nos acompaña José Andrés Oliva, también analista del Departamento de Estudios Económicos de USADES. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y felices fiestas y 2019. Pues sí, estamos en plena fiesta. Estamos contentos. Bueno, pero hay que ver cómo está la situación económica del país, que es una cosa importante para poder ver qué tanto podemos gastar por estos días y prever cómo viene el 2019. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, tengo que la economía salvadoreña el 2018 continuó con un bajo crecimiento, poca generación de empleos formales. Al mismo tiempo, indicadores fiscales deteriorados, un mayor déficit y deuda pública. ¿Ese es como el balance, Pedro, del 2018? Sí, esos son como los principales hallazgos. Creo que nosotros en este informe, que nos centramos bastante al cierre del año, y quizás hay que resaltar un tema que sucedió en el tercer trimestre, ¿verdad?, en economía salvadoreña, y fue el hecho que todos lamentamos de ver las caravanas de salvadoreños y centroamericanos que se unían para ir hacia Estados Unidos. Ese hecho es un indicador que uno puede testear cómo está la economía a partir de las diferentes entrevistas que le hacían a los miembros de la caravana, en la cual expresaban que la salida de los países era debido a la falta de oportunidades, debido al bajo crecimiento y al otro tema de la inseguridad, ¿verdad?, que afecta a las familias. Entonces, ese tercer trimestre estuvo marcado por decirlo así, por una luz amarilla o roja, ¿verdad?, de alerta de cómo va el desempeño de las economías y que es necesario tener un cambio, ¿verdad?, para que no siga sucediendo este fenómeno que ha venido por años pasando. Ahora, lo que nosotros observamos es que al tercer trimestre, de acuerdo a nuestras encuestas trimestrales que hacemos a un sector del empresariado del país a nivel nacional, ¿verdad?, lo hacemos en Occidente, en el centro y oriente del país, pequeños, medianos y grandes, es que la actividad económica se desaceleró en el tercer trimestre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un primer señal de que la economía venía con un cierto dinamismo y al tercer trimestre pierde velocidad. La semana pasada el Banco Central divulgó el índice de volumen de la actividad económica. Perdón, el segundo trimestre fue bueno, 2.9. 2.9. El segundo trimestre. Ya el tercero, el que estamos actualmente, tuvo una baja. Se desaceleró. Ajá. Y ahí hay otro hecho de que... ¿Por qué se desaceleró? Aquí hay dos factores. Si uno toma el índice de volumen de la actividad económica, es el índice mensual que hace el Banco Central sobre el monitoreo de la actividad económica, lo publicaron el jueves de la semana pasada. Ahí el Banco Central incorporó el efecto negativo que provocó la sequía en el sector agropecuario. Entonces, el sector agropecuario tuvo una fuerte contracción de menos 5%, y el sector agropecuario fue afectado pues tanto en granos básicos como en los productos tradicionales de café y azúcar, tal como lo anunciaron la Asociación Salvadoreña de Azucareros y la Asociación Salvadoreña de Cafetaleros, que la larga sequía en el primer semestre del año afectó los cultivos. Y también nos afectó en la generación de energía hidroeléctrica porque en el primer semestre hubo poca generación y las presas tenían poca agua. Entonces, ese es básicamente el motivo. Golpeó al sector agropecuario y lo convirtió en negativo. Lo otro es que si uno revisa el resto de sectores económicos que mide el Banco Central, mostraron una desaceleración. Por ejemplo, a septiembre del año pasado, la economía crecía alrededor
de 3.2%. Septiembre del año pasado, 12 meses después, la economía crece a cerca de 1.4%, o sea, casi se acelera en la mitad. Entonces, la economía el año pasado no fue tan buena y este año comenzamos con una economía que se desacelera, ¿verdad? Y nosotros tenemos en las mismas encuestas que hacemos a los empresarios, también monitoreamos el sentir de sus expectativas sobre la inversión. Y los empresarios están señalando ahora en el tercer trimestre un fenómeno que es bastante cíclico en nuestra economía y es cuando se acercan a los periodos electorales, ¿verdad? Siempre que hay un periodo electoral presidencial principalmente, la actividad económica tiende a deprimirse. Se reduce. Se reduce, ¿verdad? Y ese es un fenómeno que comenzamos a ver en el tercer trimestre y muy probablemente pueda hacer que afecte en el cuarto trimestre. Ese podríamos decir que desde la óptica de la actividad económica uno puede observar esos fenómenos y hay otros shocks que uno puede observar en la economía salvadoreña si uno agarra las cuentas con el exterior. Y con el exterior lo que nosotros observamos es que nuestras relaciones de compras y ventas con el resto del mundo han mostrado un deterioro. El año pasado el deterioro era 0.6% del PIB. Y este año es 3.2%. Y ese 3.2% se ha expresado porque la factura petrolera aumentó bastante y el otro fenómeno es que como nos hemos estado endeudando bastante y las tasas de interés internacionales han comenzado a subir, entonces hoy estamos pagando más por los préstamos que hemos recibido antes. Y un tercer fenómeno que fue favorable para nosotros fue que las remesas siguieron creciendo a buen ritmo, ¿verdad? Arriba de 9%, pero no alcanzaron a compensar los shocks negativos. Vamos a ir tratando de entender, ustedes lo entienden perfectamente bien, a nosotros nos cuesta más, a mí y al público televidente, entender todas estas variables que influyen en la economía, pero quiero hacerlo, que lo hagamos lo más claramente posible para que todos entendamos. El Salvador siguió creciendo, a pesar que ha crecido un poco más que años anteriores, eso hay que decirlo. El Salvador ha crecido más que años anteriores. Este año, no. ¿Con cuánto cierra de acuerdo a ustedes? Va a ser, o sea, nosotros estimamos que va a ser alrededor de 2%, ¿verdad? ¿Solo 2%? Solo 2% si se incorporaran las revisiones del sector agropecuario que ha golpeado fuertemente la actividad económica y las señales que hemos recibido. O sea que sería menos que el año pasado. Menos porque las exportaciones están creciendo menos que el año pasado. El año pasado fue 2.4, ¿no? 2.4. Ahora bajaría a 2. A 2 porque el año pasado no estaba el fenómeno del agropecuario que ha afectado fuertemente a la economía y por otra parte las exportaciones el año pasado crecieron arriba de 6% y ahora están creciendo a 3%. Ok, o sea que las expectativas que habían de mayor crecimiento no se dio este año, no se va a dar. No como se esperaba, ¿verdad? Bajo crecimiento. Y con el ciclo electoral al cierre del semestre. Bajo crecimiento, 2% es un bajo crecimiento. A pesar que hemos tenido otro año de crecimiento 1.9, 1.8, pero digamos estamos en un momento de bajo crecimiento. El entorno internacional, ¿cómo está? Estados Unidos se mira con buena forma, el desempleo está en mínimos históricos, el segundo trimestre de crecimiento también fue mayor, el impulso fiscal de las medidas de recortes de impuestos han elevado el consumo, aunque se espera que a mediano plazo el déficit también en Estados Unidos se va a aumentar, ¿verdad? Que es alto. Y que es alto. Hay momentos en que las tensiones comerciales aumentan, hay otros donde hay algunos anuncios donde se mira que es menos, pero en síntesis los organismos internacionales miran que esa presión comercial entre China y Estados Unidos terminaría haciendo que ese crecimiento en Estados Unidos merme hacia adelante. Hay riesgos de aumento de tasa de interés, ¿verdad? La Reserva Federal... ¿Estás hablando del próximo año o de este año? Porque yo tengo que el entorno internacional ha sido relativamente favorable. Sí, el entorno internacional ha sido favorable. Hay un PIB 2007-2008 que está en 3.7 como crecimiento. Sí, eso es un poco menos de lo que se hubiera tenido si estas tensiones comerciales no hubieran estado durante el año. O sea, el Pero hecho en general,
¿Buen año para la economía mundial o mal año para la economía mundial? Un año favorable. Año favorable. Sí. Partiendo de eso, que fue un año favorable, es que podemos comparar por qué nosotros no hemos tenido un año tan favorable. O sea, la reflexión es por qué El Salvador, en un entorno más favorable, termina teniendo una tasa baja y una tasa de exportaciones que es menor que la del año pasado. El año pasado fue 6, ahora es 3. O sea, la oportunidad que tiene el país de aprovechar esos vientos favorables internacionales, pues no se mira muy bien aprovechada. Es decir, tuviéramos que tener más dinamismo para ser más coherentes. O sea, Estados Unidos es una economía muy cercana a la salvadoreña y podríamos tener... O sea, Estados Unidos ha estado bien y Estados Unidos influye en la economía salvadoreña. Sí. De hecho, las remesas, tú dijiste que crecieron un 9%. Vamos a hablar un poco más de las remesas luego. Pero obviamente hubo un entorno y nosotros no aprovechamos ese entorno. Ya dijo por qué, cuáles son las razones por las cuales ha bajado. Solo dime, ¿crecimiento promedio de América Latina y Centroamérica para este año? Hay varios promedios, porque América Latina ha sido complicada en grandes economías, ¿verdad? Las elecciones en Brasil dieron mucha incertidumbre y eso bajó bastante el crecimiento por ese lado. La situación de Argentina también, con esa devaluación fuerte que tuvo. O sea, entre Brasil y Argentina bajó ese crecimiento. Incluso, o sea, un 2, un 3% podrían dar el promedio, ¿verdad? 3%. Sí. Estaba creciendo mucho más años antes. Sí. ¿Y Centroamérica? Está creciendo al doble que nosotros, prácticamente. 4%. Sí. ¿Es el promedio centroamericano? Prácticamente. 4%. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. A veces, lo que nos ocupa día con día no nos deja encontrar el espíritu de esta época tan importante. Pero detrás de cada abrazo siempre hay alegría, ilusión y también esperanza. Es época de seguir el ejemplo de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo y de llenarnos de abrazos y de certeza de que vienen cosas mejores para todos y que si estamos juntos y con Dios, saldremos adelante como nación. De parte de mi familia, les deseamos una feliz Navidad. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. En la búsqueda de buenas cosas encontramos una estrella que brilla con luz propia, que nos guía, que ilumina los esfuerzos para desarrollar nuevos horizontes. Que la luz nos ilumine de buenos deseos y alumbre nuestros corazones. Yo tomo la estrella y juntos brillamos más. Hugo Presidente, feliz Navidad y un próspero 2019. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos.
Bueno, ya hablamos cómo está El Salvador, en un crecimiento discreto, menor que el año pasado, producto de la sequía que afectó la generación eléctrica y también la producción alimentaria, y también el otro motivo es la proximidad a elecciones. Ustedes, antes de entrar en otro tema relacionado con lo mismo, les quiero preguntar qué tanto influye esto, porque pareciera que como tenemos tantas elecciones permanentemente entramos en etapas de incertidumbre. La verdad es que lo que caracteriza básicamente la economía salvadoreña o la relación de la política con la economía es la incertidumbre. Sí, desafortunadamente en nuestro caso es la incertidumbre la que termina predominando, y uno puede pensar de que esa incertidumbre bien podría convertirse en certidumbre, en el sentido siguiente, ¿verdad? Si los actores políticos plantearan buenas políticas públicas de cómo van a resolver los problemas del crecimiento y la generación de empleo y el aumento de las oportunidades en el país, creo que la gente, en vez de sentir que vamos a un periodo de saber qué se va a suceder, sentiría como una fiesta electoral de observar las mejores propuestas y elegir las mejores propuestas. Entonces creo que ahí hay un problema que hemos arrastrado, en el cual el debate no ha sido muy claro en términos de qué es lo que efectivamente se va a hacer y cómo se van a arreglar los problemas. Entonces, creo que ese fenómeno se ve a partir de que cuando se entrevista a la gente, ya sea encuestas de opinión de tipo empresarial o encuestas de opinión directamente a las personas, siempre manifiestan su adversión sobre las políticas públicas que se proponen, y eso genera un clima de incertidumbre. Entonces creo que ahí el país tiene un espacio por avanzar para poder generar un debate que vaya orientado, más centrado en establecer las mejores propuestas y que la población pueda elegir aquel candidato que hace unas propuestas más razonables, ¿verdad?, para resolver los problemas económicos. Entonces, de un periodo de incertidumbre se podría volver en un periodo de mucha certidumbre y de buenas expectativas sobre el desempeño de las economías, ¿verdad? Eso creo que eso es un tema muy, muy importante a considerar, y ¿cómo se llama? Creo que en nuestro caso uno de los factores que afecta es que, por ejemplo, no hemos hablado de las cuentas fiscales, pero las cuentas fiscales están bien deterioradas, una alta deuda, el 70% del PIB. Sí, vamos a hablar de eso. Y que se mencione que se va a gastar más, sin decir de dónde van a venir los ingresos, pues, ¿cómo se llama? Naturalmente a otros actores han de pensar que le van a subir los impuestos, ¿verdad? Porque de algún lado van a salir los recursos. Entonces, esa falta de claridad creo que nos hace llevar a un sentido de incertidumbre. Entonces, creo que ahí hay un espacio para mejorar el clima de negocios. Y creo que sería muy importante si los actores políticos que van hacia las elecciones discutieran sobre una meta central, ¿verdad? Si una familia tiene 5 miembros y 3 son hijos, y los 3 hijos van a entrar al mercado laboral, lo que esperaría esa familia es que hayan 3 oportunidades para desarrollar sus habilidades, ¿verdad?, ya sea como empleados, sí, o como empresarios. Sí. En el caso del país son 55,000 personas las que ingresan anualmente a buscar empleo. Entonces, como país y como representantes de las instituciones públicas, ¿verdad?, el trabajo de estos institutos políticos debiera ser una agenda bien clara y precisa para generar esa cantidad de oportunidades, porque esa es la cantidad de hijos que van a entrar a buscar empleo. Pero tenemos una característica. Somos un país de incertidumbre, sobre todo en materia electoral. Sí. No es lo mismo países donde hay elecciones y la gente sabe que las cosas fundamentales del país, que el tratamiento económico del país, o que el desarrollo económico del país no se va a alterar, porque no pueden entrar modelos diferentes o algunas cosas que alteren la confianza en los mercados, ¿cierto? Sí. Nosotros no, nosotros tenemos la característica de elecciones que confrontan la certidumbre, sí, ¿ya? Confrontan la certidumbre. Y ese es el problema que tenemos permanentemente. Y voy a leer una cosa, salir un poco de la economía muy rápidamente, porque hay un escritor salvadoreño, hondureño, nació en Honduras, pero se crió, vivió toda su vida en El Salvador, y él tiene nacionalidad salvadoreña, que se llama Horacio Castellano Moya, que ustedes lo conocen variamente. Fue entrevistado hace unos días atrás en España por el diario El País, y le preguntaron: ¿cómo ves tu país, El Salvador, ahora que están en elecciones? La respuesta de Horacio dijo que lo veía más oscuro que la tumba de su amigo.
metafóricamente, ¿no? Pero dijo, el futuro de El Salvador lo veo más oscuro que la tumba de mi amigo. O sea, es lo que está pasando en El Salvador. Entonces, cuando caemos en este tipo de cosas, obviamente todo se desalienta. Y ese es un problema que vemos permanentemente, ¿no? Y que nos afecta permanentemente. Debiéramos, como tú dices, tener elecciones donde todo fuera esperanza y no temores, pero somos elecciones donde permanentemente tenemos temores y los mercados sienten esos temores, ¿cierto? Exacto. Ok. La certidumbre, voy contigo mejor, José Andrés, la certidumbre es un factor fundamental. Nacho, más que comprobado en El Salvador. Tomemos en cuenta lo que estabas mencionando. La variable gasto público, o cuánto crece el gasto público, es algo interesante e importante de monitorear. En periodos de elecciones, el gasto público crece 8%. Sin elecciones, crece 6.6%. Lo hemos medido y hemos separado los dos periodos. O sea que la variable de elecciones influye para que el Estado gaste más. También los ingresos tributarios... O invierta más. Decrecen un punto. O sea, es un periodo donde, bueno, los impuestos no son bien vistos, ¿no? Entonces hay una disminución en los ingresos tributarios también. O sea, que al final las elecciones tienen un impacto en aumentar el déficit. En Aumentan general. el déficit de la inflación. Sí. Una cosa importante del año 2018 es que por los datos de enero a octubre indican que el gasto público ha crecido 9%, o sea, más que el promedio que te dije. Y además que el gasto corriente, sin intereses, sin pensiones, ha crecido alrededor de 11%, cuando el año pasado había crecido 2%. Entonces, 2018 encierra el contexto de las elecciones y encierra lo que pasó al final del 2017, donde hay una reforma Ahora, de pensiones, ¿este gasto corriente es por mayor cantidad de sueldos o por inversión? La inversión ha aumentado 136 millones, lo cual es mayor que el año pasado, pero el gasto corriente en remuneraciones ha crecido 115 millones más y los bienes y servicios 113 millones más. O sea, más por el lado de remuneraciones, donde influyen los salarios y la cantidad de plazas. O sea, más plazas y más salarios empujan el gasto corriente, pero están creciendo más que lo que crece la economía en su tasa nominal, como decimos los economistas. Bueno, vamos a hablar un poco más de la ley de responsabilidad fiscal, pero una de las intuiciones que perseguía la ley en su sentido original era que estos gastos crecieran menos que el PIB nominal, pero están creciendo más. Incluso la reciente reforma dice que tiene que crecer como el PIB nominal para que lleguen al 14%, pero están creciendo ahorita mismo 12%. Entonces, no hay una mesura en ese sentido, en el ritmo en que el gasto va incrementándose. Y el contexto de las elecciones lo anima más, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ahora, había otro punto ahí en relación a lo que puede ser... mejor pongamos con el 2019. A ver, quiero ver algunas cosas. Déficit fiscal. Déficit fiscal, ya tenemos un déficit fiscal bastante alto. Digamos que tenemos el segundo déficit fiscal más alto, vamos a tener el 2019, desde la crisis mundial, que fue el 2009. Sí. El 2009 tuvimos un déficit fiscal, esto significa más gasto, mayor presupuesto de gastos que ingresos, 1.172 millones de dólares, ¿ya? Y ahora va a ser 1.000 millones. Y no tenemos crisis mundial. Ese es el contraste, el presidente Bill Clinton, cuando estaba en los debates con George Bush, padre, animaba en unas frases célebres que es la economía, lo dijo como muy impactante. Pues en El Salvador el caso es el déficit es el problema, porque los gastos crecen más que lo que crecen los ingresos. Entonces, ¿cómo se financia esa parte? ¿Verdad? Y si es 1.000 millones, significa que la deuda va a crecer 1.000 millones. Entonces, un nuevo gobierno, de cualquier signo ideológico que sea, y quiera gastar más, pues si se sigue endeudando a ese ritmo, lo que va a gastar más es en intereses. O sea, hay un costo de oportunidad entre gastar más en las cosas que se necesitan, pero el aumento del déficit
aumenta el gasto en intereses. Es como una persona, si tu saldo aumenta, aunque la tasa de interés no se mueva, porque el saldo aumentó, tú vas a gastar más en intereses. Entonces, si los intereses van aumentando más, va a haber unos márgenes de maniobra muy reducidos. Ok. Vamos a ir al corte y quiero que hablemos sobre lo mismo que tú estabas diciendo sobre la ley de responsabilidad fiscal que tenemos. ¿Suficiente? ¿Buena? ¿Mala? Ya volvemos. En la búsqueda de buenas cosas encontramos una estrella que brilla con luz propia, que nos guía, que ilumina los esfuerzos para desarrollar nuevos horizontes. Que la luz nos ilumine de buenos deseos y alumbre nuestros corazones. Yo tomo la estrella y juntos brillamos más. Hugo Presidente, feliz Navidad y un próspero 2019. Pégale al gordo navideño de la lotería. ¡Ho, ho, ho! Prueba tu suerte y regálate $300,000 este 26 de diciembre. Compra tu pedacito a solo $3 y pasa esta Navidad con mucho pisto. ¡Ho, ho, ho! Pégale al gordo navideño de la lotería. ¡Ho, ho, ho! Prueba tu suerte y regálate $300,000 este 26 de diciembre. Compra tu pedacito a solo $3 y pasa esta Navidad con mucho pisto. ¡Ho, ho, ho! Cada día somos más. Somos más los que nos unimos para luchar por nuestra patria. Cada día llenamos cuadras y cuadras de esperanza y vibramos con la emoción de construir un nuevo país. Cada día vuelan las ilusiones de miles y miles de salvadoreños que no conocen el significado de la palabra rendirse. El 3 de febrero, nuestros corazones van a latir unidos para decir a una sola voz: presentes por la patria. Una guerra capaz de convertir a un héroe en un traidor. Una sospecha capaz de llevar a una mujer hasta el límite. Un fenómeno que estremecerá a todo un país. Sacrificio, paranoia, atracción, valor e intriga. La serie ganadora de 2 Globos de Oro. La verdad tiene 2 caras. ¿De qué lado estás? Homeland. En enero, por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El tercer segmento de debate gracias a Fede Crédito, con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños. La Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, Fede Crédito, celebra 75 años. Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Pedro, ¿y la ley de responsabilidad fiscal? Obviamente es lo que se encontró como solución para poder parar un poco este desmedido crecimiento del déficit, ¿no? Pero pareciera que ya tenemos problemas serios. Sí, creo que es bien importante recordar cómo surge la ley de responsabilidad fiscal, porque es importante ver la historia por lo que hablábamos anteriormente sobre la predictibilidad y el buen debate que debe haber sobre políticas públicas para crecer más. Y la primera negociación que existió sobre crear una ley de responsabilidad fiscal fue en 2012. En 2012 se negoció en la Asamblea Legislativa
un bono por 800 millones y a cambio la oposición daba la firma, los votos para esos 800 millones y el partido en el gobierno le daba la ley de responsabilidad fiscal para ordenar las finanzas. La oposición cayó de incauta, firmó el acuerdo y una vez el gobierno consiguió la plata se olvidó de la ley de responsabilidad fiscal. En 2015 se dan elecciones y la oposición recupera la llave de los 56 votos y ya no hay transfugas, ¿verdad? Por la declaración de la Sala de lo Constitucional. Entonces el gobierno se tuvo que negociar con la oposición. Entonces la oposición le dijo, bueno, ordene las finanzas. Y eso derivó en un acuerdo en noviembre de 2016 en el cual el gobierno necesitaba 800 millones de eurobonos y la oposición le dijo, le vamos a dar 400 millones, pero usted se compromete a dar la ley de responsabilidad fiscal. Y esa ley de responsabilidad fiscal es para ordenar las finanzas y acotar el incremento de insostenibilidad que teníamos en la deuda. Y eso se firma en noviembre de 2016. 4 meses después estábamos en el primer impago, porque el trajín de gasto que ya mencionaba José Andrés, ese trajín de gasto no se limitó y, se había hecho una negociación para limitar el gasto, enfocarse en lo principal, pero eso se incumplió. Luego, se incumplen los compromisos en la ley de responsabilidad fiscal, se llega al 2017 a final de 2017 con una crisis y se hace una reforma de pensiones y se ordena nuevamente las finanzas, pero no se ajusta a la ley de responsabilidad fiscal porque había un cambio en la base del PIB. Ahora, en ese juego, lo que hemos tenido es un aumento del déficit, un aumento de la deuda del 72% y no hay una voluntad clara y explícita por ordenar las finanzas. José Andrés ha mencionado, lo que ya han aumentado son los gastos y uno se pregunta, bueno, han aumentado los gastos en gastos de remuneraciones, pero ¿ha aumentado la calidad del servicio? Entonces los salvadoreños sentimos que no, ha aumentado la infraestructura como tú mencionaste, si las calles están hechas poros, todo está poroso, es hoyos enormes los que hay y eso te denota que las finanzas están bien deterioradas porque ni las calles alcanzan a reparar. No digamos otros tipos de servicios, ¿verdad? Entonces hay un malgasto creciente y hay un incumplimiento frecuente de la ley de responsabilidad fiscal y acaban de hacer una nueva reforma a la ley de responsabilidad fiscal en donde consideramos de que se fue muy laxa esa reforma, no se cumplió lo anterior. Dijeron, bueno, lo que no cumplimos... Se dio más plazo incluso. Se dio más plazo. Para cumplirla. Yo creo que es muy inteligente el ministro de Hacienda en la forma que negoció esa ley de responsabilidad fiscal, porque él termina en mayo, 30 de mayo deja el Ministerio de Hacienda, pero le deja a los siguientes gobiernos que se ajusten. Entonces, claro, yo quiero hacer el ajuste fiscal, pero se lo dejo al siguiente administración y no hago yo en mi año un ajuste fiscal porque el déficit ha crecido en este año. Y para el siguiente año la ley de presupuesto lleva un incremento mayor, como tú mencionaste, que vamos a tener un déficit tan alto como el que tuvimos en la gran crisis internacional y ahora no hay crisis internacional, sino por el contrario, la economía global le va muy bien. Lo que siempre vio estos últimos años como respuesta de parte del gobierno es el pago en pensiones. Si le preguntábamos años anteriores al gobierno por qué es tan alto el déficit fiscal y te decían por los pagos de pensiones. Claro, pero Nacho, si tú le quitas el crecimiento de las pensiones, bueno, el año 2018 el rubro de pensiones fue 130 millones menos. O sea, la reforma de pensiones ayudó, disminuye el flujo de pago al Estado. Ahora, esa oportunidad se ha perdido porque se ha diluido ese ahorro que se tenía y se ha trasladado a aumento de gasto corriente. A ver, no solamente eso, bajó la deuda de pensiones y aumentó el ingreso tributario. Aún así, tenemos no aumentó el ingreso tributario. Lo que hizo fue que trasladó ciertos pasivos a la cuenta de garantía solidaria. Eso le disminuyó lo que tiene que pagar el Estado. Pero esa disminución fue una oportunidad para reducir el déficit. Pero en cambio el déficit ha aumentado y las oportunidades que El Salvador tiene son bien escasas.
O sea, esta reforma de pensiones fue una oportunidad, se hicieron muchas cosas, lo cual no quiere decir que la cobertura y otros temas todavía se pueden atender. No es una cosa o una o la otra, sino que una reforma de pensiones que mejoraba la sostenibilidad financiera se acompañe con medidas de productividad, etcétera, para que haya mejores pensiones. Pero no se tiene que confundir el tema en el punto en que se tenía una oportunidad y se desperdició. Una cosa que nosotros vemos de la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se ha aprobado es que es un retroceso al sentido y espíritu que tenía la ley original. ¿Por qué? Porque se mencionaba, por ejemplo, que iba a haber un ajuste impostergable de 3 puntos en 3 años y ahora dice que son 2 años más. Pero esos 3 puntos de ajuste también están incompletos, porque el considerando 5 del decreto dice que 2 van a venir por disminución en gasto de pensiones, pero el gasto de pensiones después de la reforma va a ser 1,6, o sea, no puede ser todavía menor. O sea, en ese sentido, esta reforma es incompleta, hizo las metas más laxas, la discusión en la Asamblea Legislativa no fue amplia, no fue satisfactoria. Ustedes la califican de poco creíble. Sí, es poco creíble porque, o sea, tener metas que no se cumplen trae más prejuicio que beneficio al país. O sea, cuando uno genera credibilidad y confianza, se genera, yo voy a cumplir esto y lo cumplo. Entonces, me creen. Pero si yo digo que voy a llegar a esta meta y no la alcanzo, en una situación donde tampoco hay crisis internacional y tampoco la economía está en un desplome, sino que hay un crecimiento bajo, pero está ahí. Entonces, ¿por qué motivo mantener el déficit tan alto? Correcto. Ok. Yo quisiera, digamos, apuntar tampoco un poco al 2019, ¿no? ¿Qué puede pasar el 2019? Ya tú dijiste, hay un crecimiento importante de las remesas, porque la economía de Estados Unidos ha estado relativamente mejor, especialmente porque disminuyó el número de desempleados. Sí. Creo que de un 6 a un 3%, si no me equivoco. Pero lo otro también es que cuando todos pensábamos que la acción restrictiva contra la migración iba a bajar en las remesas, estas se han mantenido básicamente por la mayor cantidad de empleo que existe en el país. Seguramente esto no va a cambiar. Vamos a seguir teniendo el 2019 de parte, digamos, de los salvadoreños de Estados Unidos, una cantidad de remesas interesante y en crecimiento. ¿Creerías tú? Creo que hay que tener dos elementos muy importantes en el crecimiento de las remesas, ¿verdad? Uno es por el fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos que ya mencionó José Andrés, ¿verdad? Sí. Ese es un factor que le influye de velocidad al crecimiento de las remesas, y el otro ha sido el motivo precaución, que muchos salvadoreños por temor a ser deportados han enviado sus ahorros para el país por una eventualidad. Ahora, recordemos que ellos mandan los ahorros, pero ya no pueden mandar más ahorros porque lo mandaron previamente. Entonces, ese boom creo que va a ir desacelerando, ese factor de crecimiento que hemos tenido en las remesas. Entonces, ¿se puede desacelerar? Se puede desacelerar porque ya el ahorro... Pero lo pensamos para este año. Este año pensamos, me acuerdo que lo que hablamos el año anterior era que el 2018 iba a bajar la remesa. No, ya ha seguido creciendo. O sea, iba a bajar la tendencia de aumento. Y no ha sucedido hasta el momento, mantiene una buena tasa de 9%, y eso también quiere decir de que hay otro fenómeno en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Que a buen ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, para que la maquinaria funcione necesita recursos humanos, ¿verdad? Entonces también eso creo que también ha incidido para que no haya un efecto donde la frontera se cierra y ya estas caravanas o estos flujos de gente se detienen y el flujo comienza a descender. Siempre está ese factor. Ahora, ese es un shock externo que puede contribuir y ha contribuido afortunadamente en este año al mejor desempeño de la economía. Pero si tú mencionabas el 2019, ¿qué oportunidades tenemos para que haya un mejor desempeño? Creo que el cambio de gobierno siempre abre una expectativa de hacer un acuerdo entre el sector público, el sector académico y el sector empresarial para enfrentar los principales cuellos de botella que tiene la economía, para poder crear más oportunidades, para enrumbar el aparato público, para promover una atracción más estratégica de inversión, porque el próximo gobierno que entra en 2019 y él va a terminar en 2024,
La economía global está cambiando tecnológicamente, muy veloz, muy veloz. Nuestra economía debe hacer un esfuerzo extra, porque si nuestra estructura productiva no se adecua a ese cambio tecnológico, podemos perder empleo. Entonces ahí es donde hay una oportunidad para que el nuevo gobierno pueda hacer un buen consenso y generar certidumbre. Y la pregunta es, ¿para qué la certidumbre? La pregunta debe ser para generar justamente esos 55,000 empleos que requiere la sociedad salvadoreña. De lo contrario, ¿cómo se llama? La presión social sobre las finanzas sigue creciendo porque la gente no encuentra empleo, se va a la informalidad, tiene un problema de salud, va a los hospitales públicos, y los hospitales públicos, como no crece la economía, no le llega suficiente ingresos y no tiene medicina. Entonces, la lógica razonable a través de las cuales los países resuelven ese problema es tener una economía competitiva que paga bastantes impuestos, con esos impuestos hago política social. Pero si yo quiero hacer política social sin que que sea más grande la torta, esta ecuación no funciona. Y las últimas décadas nos dice que esa ecuación no funcionó en El Salvador como no ha funcionado en otras partes del mundo. Entonces lo que necesitamos ahora es, aprovechando este cambio que podría haber en el 2019, es que el sector gobierno, el sector privado, académico y empresarial pongan una agenda mínima para destrabar los cuellos de botella que existen, tanto en los trámites, en la burocracia, ¿verdad? Tal vez uno como ciudadano, cuando uno va a hacer un trámite en una institución del gobierno, uno pide la mañana porque eso va a tardar, ¿verdad? Pero no debería de ser así, debería ser todo a través de medios electrónicos que uno podría hacer los trámites de manera más eficiente y eficaz y que se use de manera más eficiente el Estado, pero esa discusión no está presente. Ni siquiera nosotros la tenemos, que debería ser una labor del Estado buscar la eficiencia per se, sino que vemos que el Estado crece de manera fuerte en el gasto sin dar más servicio. Y uno se pregunta, ¿para dónde van esos recursos? ¿Quién está beneficiando esos recursos? Yo te quiero preguntar en el próximo bloque, ¿qué pasa si el 2019 continuamos igual? Creciendo poco, gastando mucho y no teniendo un acuerdo con el sector privado para aumentar el empleo, la inversión, etcétera. Ya volvemos. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio. No un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo. Requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hace 7 décadas abrimos las puertas de tu primer Super Selectos y para seguir ofreciéndote el 100% en todo lo que hacemos, abrimos una nueva puerta, la de tu Super número 100, para seguir entregando el 100% de nuestro mejor servicio, el 100% en productos frescos y de calidad y la oportunidad de ahorrar con super ofertas siempre, para que sigas viviendo incontables historias en el lugar que ha sido desde siempre tu Super, orgulloso de ser 100% salvadoreño. Super Selectos, tu Super. A veces, lo que nos ocupa día con día no nos deja encontrar el espíritu de esta época tan importante.
pero detrás de cada abrazo siempre hay alegría, ilusión y también esperanza. Es época de seguir el ejemplo de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo y de llenarnos de abrazos y de certeza de que vienen cosas mejores para todos y que si estamos juntos y con Dios, saldremos adelante como nación. De parte de mi familia, les deseamos una feliz Navidad. Cristi es una buena mamá porque aprendió de la mejor. Tendrán toda la privacidad. ¿En dónde estabas cuando cocinaba Meta? ¿Cambiarás el sexo por el perdón? ¿Preferirías pagarlo? ¿Por qué la cinta policíaca cubría la casa del perro? Tal vez peleaba contra el crimen, igual que Scooby-Doo. Una madre soltera que luchará contra el alcoholismo y la drogadicción. Maratón Mom. En enero, por TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Regresan los mejores intereses en tus depósitos a plazo en COSAVI DRL. Validez hasta el 31 de enero del 2019. No esperen más. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Dejé hecho una pregunta. Obviamente tenemos tareas pendientes, hemos tenido crecimientos, aunque en algunos años han mejorado, y que son mejores de la crisis que tuvimos, obviamente, pero siguen siendo crecimientos bajos. Es preocupante el aumento del gasto público. Permanentemente estamos con más préstamos, pero va creciendo, ¿no? Tengo entendido que ya estamos en 14.000 millones de dólares, lo que representa un 70%. 72, vamos camino a 72. 72% del PIB. Hay países que tienen 100%, pero son países de economía inmensamente grandes que no pasa nada. Para nosotros ya esto es preocupante. ¿Qué pasa si no hacemos cambios importantes el 2019 y llegamos al 2020 en esta situación similar, seguramente en peores condiciones? Bueno, por el lado fiscal, unas cosas puntuales que hay que atender es, bueno, está el vencimiento del eurobono, ¿no? En diciembre del otro año. Aún si hay una aprobación sobre este vencimiento para hacer un nuevo rollover, no es suficiente, pero sí sería algo importante para mandar una primera señal de certidumbre, ¿verdad? O sea, no se trata que la Asamblea se quede inmóvil, sino que se trata que tome decisiones, y esa podría ser una importante. Ahora, ya la prueba de fuego va a estar cuando se emite el eurobono, ¿a qué tasa de interés va a ser? Sí, pero yo te quería básicamente... Ahora una cosa importante... Porque la única forma de entender cómo estamos, o sea, ¿podemos seguir como estamos endeudándonos al nivel que lo estamos endeudando actualmente? En algún ¿Podemos momento, seguir? En algún momento puede haber un problema difícil, definitivamente. ¿Puede o no puede? Porque si no puede, no hay un problema. Es decir, si yo te pudiera decir, va a haber un problema a tal fecha... No te pido eso. Pero obviamente te pido conocer si podemos seguir endeudándonos o no. No es conveniente para el país seguirse endeudándose así. Seguirse endeudando así, las tendencias nos marcan una tendencia de insostenibilidad. O sea, en algún momento no se va a poder sostener. Y el Estado entraría a faltar algunos pagos. Y eso es un efecto en cadena, que se traduce en crisis. Uno puede traer a colación muchos ejemplos de América Latina, etcétera, cuando eso pasa. Entonces, o sea, si hay acuerdos, si hay financiamiento, pero en los niveles correctos, se puede salir adelante. O sea, el país tiene oportunidades y hay que aprovecharlas. Hay una apuesta importante por... ¿Qué oportunidades tiene? Por mejorar la tramitología y
Una cosa importante que vemos con las propuestas que ha hecho ¿Por qué tiene que demorar tanto el acuerdo sobre mejoras regulatorias? No puedo entender que nos pasemos 4 o 5 años en lo mismo. Bueno, llegará. ¿Discutiendo qué? Bueno, llegará. Pero también hay que ir más allá, con una apuesta para la digitalización de los servicios públicos, para que sean más ágiles. O sea, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en ese tipo de cosas. El expresidente de Estonia daba muchos ejemplos cómo poderlo hacer. Y yo creo que si nos enrumbamos en eso y canalizamos las energías en eso, podemos salir adelante. Bueno, la economía de los países no se diferencia mucho de la economía familiar. Si yo empiezo a gastar más y mis ingresos no van a aumentar porque los tengo fijos, yo sé que seguramente al cabo de un tiempo más, primero voy a estar en DICOM, después voy a estar seguramente con algunos juicios encima, y tercero puedo estar en la cárcel. Exacto. Es lo que le pasa a una persona. Los estados no se van a la cárcel, pero sí caen en crisis económicas de muy difícil salida. Sí. No, creo que lo importante de cómo ordenar las finanzas y cómo ordenar el país es porque, o sea, esta es la historia del empleo que hemos tenido en economía, ¿verdad? Decime el empleo, contámela. Entonces, esto es el empleo que hemos generado año tras año, desde 2010 hasta 2017. Ok, ¿está claro que nosotros para estar bien deberíamos generar 60.000 empleos al año? Sí, aquí lo podemos ver en esta gráfica. Ya, 60.000 empleos al año. Muéstrame la gráfica. Entonces, en la gráfica lo que pueden observar que los primeros años del 2010 en adelante, que fue el rebote de la crisis internacional, el país generó cerca de unos 35.000 empleos, 26.000 empleos, pero es insuficiente para llegar a esta cantidad que son los 55.000 empleos y los 55.000 salvadoreños que entran año tras año. Pero a partir de 2014, la falta de consensos entre el sector público y el sector privado lo que ha hecho es que se ha caído casi a menos de la mitad la generación de empleo y nos encontramos mucho más lejos de la meta de la cantidad de salvadoreños que se incorporan al mercado laboral. Quiero hacer una salvedad, porque lo mismo gráfico que está mostrando señala que los años de Funes fueron mejores que los años de Sánchez Serén. El 2010, saliendo de la crisis, el gobierno de Funes logró 35.348 empleos en ese año. El 2011 bajó a 28, el 2012 bajó a 13, bastante, y el 2013 subió a 47.527, que es el mejor año de los últimos 10 años. 47.527 el año 2013. Echa el 2014 a Sánchez Serén y logra crecimiento del empleo de 4.900, de 1.400, de 13.000, de 8.000 y este año de 12.433. Bajísimo. Es bajísimo y las familias por eso se sienten insatisfechas cómo va el desempeño de la economía y el rumbo de la economía porque no encuentran justamente... Estos son empleos formales, por si acaso. Empleos formales. Y ese debería ser como la meta orientadora sobre una buena gestión pública, ¿verdad? Que todos los salvadoreños que van a buscar empleo encuentren un empleo formal a través de los cuales ahorran para su pensión y tienen seguro de salud, ¿verdad? Y además una remuneración alta y con las prestaciones legales que brinda el marco jurídico. Ahora bien, lo que hemos observado, como tú mencionaste, es que esa caída del empleo de los últimos 4 años es muy fuerte y ahí es donde nuevamente, si queremos marcar una diferencia hacia adelante, del 2019 en adelante, es bien importante que exista un acuerdo público-privado. Si no existe ese acuerdo público-privado, es muy difícil crear certidumbre, porque llevamos 8 años con un clima de inversión negativa, en donde nos hemos logrado ser el último lugar de atracción de inversión extranjera directa en Centroamérica, que no es un vecindario muy bonito que se diga, pero que estar en el último lugar nos está diciendo que las cosas las hemos hecho muy mal, y esto requiere un cambio, y esa es una oportunidad para la nueva administración que llegue de en realidad hacer un acuerdo sobre la mejora de la capacidad competitiva del país para que aumente el empleo, para que aumente la rentabilidad de las empresas, para que eso se convierta en más impuestos y esos impuestos se conviertan en el sustento y la ampliación de la política social. Esa es la forma, ¿cómo se llama?, de la ecuación que uno puede lograr un mayor bienestar y un beneficio. Pero mientras eso no esté, lo que vamos a seguir teniendo es
insatisfacción de las familias, de los jóvenes que acaban de hacer, por ejemplo, 80.000 acaban de hacer la PAES, de esos 80.000, 25.000 van a entrar al sistema educativo el próximo año, y los 55.000 restantes, ¿qué van a hacer? Mira, acabo de hacer yo una cifra aquí. En un quinquenio debieran poder lograrse 300.000 empleos. Eso solamente, digamos, daría una buena ocupabilidad, digamos que la gente que sale o tendría trabajo. Y sobre todo los que salen de las universidades o de la escuela encontrarían trabajo. 300.000. El gobierno de Funes, 5 años, logró 60.000 empleos. Este quinquenio bajó a 40.000, de 60.000 a 40.000. Y ese es el problema, digamos, que hay de empleo fuertísimo, que yo creo que es de las cosas que, a pesar que las encuestas no lo señalan tan claramente, es de los principales problemas que tiene el país. Bueno, tengo que ir al corte, disculpe. ¿No? ¿O sí? No, me quedan 2 minutos, perdón. Sí, entonces no iba a aprovechar justamente esa estadística que tú has hecho, porque esa es verdaderamente el termómetro sobre lo cual podemos medir a los funcionarios públicos, ¿verdad? y a las apuestas que hace un gobierno, ¿verdad? Sobre cuánto es el empleo que en realidad hace, no lo que dice, porque muchas veces nos quedamos evaluando lo que dice, pero creo que esos números ilustran lo que debemos de evaluar, lo que hace, y sobre esa base solicitar que la próxima administración plantee propuestas factibles y viables de cambiar esa realidad. Estamos bien mal, y transitar hacia la media centroamericana, que en Centroamérica no es muy apacible, podríamos hacerlo de manera más fácil con un acuerdo público-privado. ¿Sabes qué es lo que pasó en Estados Unidos? El presidente Trump, siendo candidato, prometió empleo para los norteamericanos, dijo empleo para los norteamericanos. Y lo está cumpliendo, y ha logrado una cantidad importante de empleo, y eso ha hecho que toda la economía mejore. Señor, iba a preguntarle por inversión extranjera. Tengo 30 segundos. Rápidamente. Bueno, la inversión extranjera pasó de 406 a 287 en el primer trimestre, o sea, disminuyó. La inversión extranjera la vemos como una oportunidad para saltar a cadenas globales de valor, como muy bien Pedro explica en otros foros y con un poquito más de tiempo. Es decir, si el país puede lograr exportar buenos productos y con cadenas de valor que estén más integradas a su economía, a la economía salvadoreña, sí podemos dar un salto de calidad. Retomando los empleos y viendo los años, yo creo que la clave es la constancia. O sea, no se trata de que haya un año bueno, sino que 3, 4, 5 años buenos. Y eso significa que los proyectos que se embarcan o nuevas leyes, etcétera, lleguen a un fin y que sean fructíferos. Ok. Muchísimas gracias. Muy amable, Pedro. Se fue rápido, ¿no? Muy rápido. Rapidísimo, Sí, ¿no? rapidísimo. Se nos fue rápido. Muchas gracias, José Andrés. Yo estoy muy agradecido. Muy amable. Este fue, bueno, tratando de ser dentro de la televisión, que siempre todo implica poco tiempo y rapidez, lo que puede ser, digamos, un resumen económico del año que nos deja preocupaciones para ver cómo hacemos las cosas mejor. Nos vemos mañana. Que pasen buenas noches.